Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar una edición más de Charlas Miraflorinas. En esta ocasión, el tema que se va a tratar es 40 años haciendo cine en el Perú. Saludamos la presencia del señor Augusto Tamayo, escritor y director cinematográfico. Señor Harry Belevan McBride, director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barnechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales, vecinas, vecinos, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, le va a brindar la bienvenida en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores. El aplauso para ella. Buenas noches con todos, una pequeña bienvenida. Estoy en representación de Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, dándole la bienvenida a don Augusto Tamayo, un gran cineasta, sobre todo miraflorino. Ese es el mayor de los méritos, miraflorino. Y lo tenemos aquí con gran orgullo y con gran satisfacción, y nos va a contar sobre los 40 años haciendo cine. Sé que él ha colaborado en la edición del libro de la Huaca, que es un libro maravilloso, y creo que tiene algunos proyectos con la Casa Ricardo Palma, por lo que me han estado contando. Bienvenidos a ustedes, muchas gracias por su asistencia y bienvenido, don Augusto. Buenas noches. Saludamos hoy día a Augusto Tamayo. Augusto es director cinematográfico y escritor. Ha dirigido 8 largometrajes como Cuentos Inmortales, Aventuras Prohibidas, La Fuga del Chacal, El Bien Esquivo, Una Sombra al Frente, entre otros. Y ha trabajado en otros 10 como productor, guionista, editor y director de arte. Ha dirigido, producido y escrito 16 series de televisión, novelas y cortometrajes. Ha realizado 28 documentales y más de 800 comerciales televisivos. Entre los documentales destaca Ricardo Palma, Espíritu de lo Peruano, grabado en la Casa Museo Ricardo Palma. Él realizó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, es licenciado en Letras por la Universidad Católica del Perú, con un posgrado en Cinematografía en la Escuela Nacional de Londres, además una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de San Marcos, y es profesor de cine, guión, realización y narrativa audiovisual en la Universidad de Lima. Bueno, estos son algunos de sus méritos, entre varios otros que me quedaría un buen rato leyendo, pero bueno, demos la bienvenida entonces a Augusto y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la gentilísima invitación de la Municipalidad y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Miraflores a participar en estas charlas que sé que son continuas y frecuentes y donde se presentan personas que traen su experiencia y el trabajo realizado a lo largo, bueno, de la vida de los participantes. El título de la charla es 40 años haciendo cine en el Perú, y uno lo podría entender de dos maneras. El cine que se ha hecho en el Perú, estos 40 años en general, y el cine que he hecho yo, acompañando esos 40 años, porque he tenido de alguna manera la suerte, el privilegio o también a veces la desazón de haber acompañado esos 40 años. Entonces hay una dimensión histórica nacional del tema, porque en realidad se cumplen 40 años de hacer cine en el Perú, de manera continua. Voy a tratar de entremezclar con la historia del cine peruano la propia, porque he tenido la suerte, como digo, de haber coincidido y de haber ocurrido incidentes, momentos, hechos, en los que lo que me ocurría a mí era de alguna manera un reflejo de lo que estaba ocurriendo con el cine peruano. Entonces vamos a plantearlo desde esa perspectiva, tanto personal como nacional, y el título lo permite. El cine en el Perú, el que conocemos hasta el día de hoy, se inicia en realidad en 1972. Y mi contacto más serio, ya no de simple cinemero y aficionado al cine, comienza el mismo año. Es decir, comenzamos juntos, el cine nacional y yo como cineasta peruano. A partir de la ley de la 19327, se empieza a producir cortos y largometrajes. La ley crea unos mecanismos que no existían antes, por los cuales el cine peruano tenía que ser exhibido. Había una exhibición obligatoria, propia un poco del pensamiento político de un gobierno como el que inspiró esa ley, y había creado una serie de subsidios y de mecanismos de
exoneraciones tributarias que hoy día serían imposibles para fomentar la inversión en cine. Comienza a hacerse cine. El año 73 comienza a hacerse cortos, que es lo primero que en realidad se produce. Es una ley que intenta crear una industria y la industria la piensa construir a partir de cortos y largometrajes. Entonces se comienzan a hacer cortos el año 73 y yo con un grupo de amigos decidimos que nos interesa hacer cine, pero no tenemos idea de cómo se hace. Y no habiendo escuelas en ese momento, ni formas donde educarse al respecto, nos contactamos con gente, nos contactamos con un crítico importante de la época, era profesor además en la Católica, Isaac León, que nos orienta un poco a este conjunto de veinteañeros que no sabían muy bien cómo hacer, pero que querían comenzar a hacer cine, y nos contacta con un también joven cineasta que ha creado una empresa con un pariente y que se va a convertir en un cineasta importante peruano, que es Francisco Lombardi. Y ahí conversando y forjando una amistad juvenil, nos vamos enterando de cómo es que hay que hacer cine y nos embarcamos el año 74 con este grupo de amigos en el primer proyecto de cortometrajes. Por eso es que la coincidencia un poco temporal se da entre que el cine comienza en el Perú, digamos, de manera continua el año 73 y yo cumplo el próximo año 40 años de realizador. Y el primer largo que se hace, el año 76, lo produce la empresa creada por Lombardi con este cuñado, que es un empresario, y que ha encontrado en esta ley una posibilidad de hacer negocio, de hacer industria, de hacer empresa cinematográfica. Y desarrolla Lombardi, Francisco Lombardi, el primer largometraje de esa ley, que va a ser el primero de, en realidad, el resto de largometrajes que van a seguir haciéndose hasta el día de hoy. Digamos, ahí se inicia lo que es nuestra pequeña, pero hasta ahora continua, industria cinematográfica peruana. Ese primer largo se llama Muerte al amanecer, es un guión de Guillermo Thorndike, un conocido escritor, periodista de la época, y trata sobre un caso sonado del periodismo, del delito, del crimen, de un asesino, de un personaje que es condenado por asesinar a un niño, se llama El monstruo de Armendáriz, y ese hecho de la realidad, ese hecho histórico, se convierte en la materia de la película. Y conociendo Lombardi y mi experiencia como arquitecto, que había estudiado yo en la Universidad de Ingeniería por algunos años, y en donde llevé este curso de cine con Manuel Chambi, me propone participar en este primer largo como director de arte. La dirección de arte es la parte que se encarga de diseñar la escenografía, que se encarga de diseñar todos los elementos visuales que van a acompañar los hechos, las casas, los edificios, el mobiliario, los objetos, el vestuario. Entonces, no habiendo muchas personas encargadas de eso con conocimiento, y suponiendo que mi formación de arquitecto, que no había culminado en realidad la carrera, podía servir, me propone, y nos embarcamos todos de una manera un poco así aventurera a hacer este primer largo. Por lo tanto, entonces, acompaño también, y tengo, digamos, ese privilegio de haber trabajado en el primer largo de este conjunto de cine peruano que cumple 40 años. La película tiene éxito, el cine comienza a consolidarse y yo descubro que tengo la posibilidad de hacer una carrera cinematográfica y a pesar de haber estudiado arquitectura, de haber estudiado literatura, decido que este es el área donde quisiera desarrollar una carrera. Pasé después de las clases de Manuel Chambi a gustar de otro cine. Me reveló que el cine era arte, que el cine podía hacer historias mucho más complejas, que contaran historias que penetraran en, digamos, temas más arduos y en dimensiones más interiores de las personas y descubriera cosas tal vez no tan aparentemente externas, aunque al mismo tiempo tan profundas como la que había revelado el puente sobre el río Kwai. Y, digamos, transfiero mi amor cinéfilo del puente sobre el río Kwai a dos películas. A una película de Fellini que se llama 8 y medio y a una película
de Orson Welles que se llama El Ciudadano Kane. Y lo que encuentro en estas películas, fuera de su magnificencia de realización y en su capacidad pero absolutamente insuperable y reconocidísima de talento, encuentro de nuevo dos historias donde descubro a hombres de cierta edad, de mediana edad, enfrentando a los dilemas del hacer. Y entonces en 8:30 tenemos a un director de cine que tiene que hacer una película, pero está en un momento de crisis terrible de su vida. Tiene un problema con la mujer, tiene problemas amorosos, tiene problemas con su propia capacidad creativa, se siente abrumado por un momento de depresión, de angustia, y entonces no sabe qué hacer y tiene la presión del productor por hacer la película. Y la película, como las películas extraordinarias, tiene muchas capas de sentido y de ideas que, digamos, brotan de verla. El sentido final que yo descubrí en 8:30 es que a veces el hombre, cuando hace, pierde a veces el sentido o la razón de hacer. Y la tercera película que me deslumbró, después de mirarla y de también pensar sobre ella, descubro a otro hombre, al Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles, interpretada por el mismo Orson Welles, donde un hombre que ha hecho de todo, ha logrado todo, ha sido todo, ha hecho de todo y tiene todo, literalmente. Es el hombre más poderoso de los Estados Unidos en un momento dado, películas del año 41, El puente sobre el río Kwai desde el 57, 8:30 desde el 63, y entonces conozco este ser tan poderoso que ha hecho todo y que al final de su vida, enfrentado a la muerte, en el último gesto frente al hecho ya concreto de morir, lo único que recuerda de todo esto que aparentemente ha hecho, de este castillo gigantesco del poder que ha tenido, ha sido un magnate de las comunicaciones, un hombre que ha candidateado para presidente y tiene todo en una especie de frenesí de ambición. En el momento en que va a morir, solo recuerda un juguete de su infancia y literalmente se lleva a la tumba el recuerdo de este juguete que aparentemente lo marcó por las razones que un juguete nos marca en algún momento de nuestra infancia. Entonces descubrí en estas tres películas una especie de conjunto de posibilidades sobre el hacer. Y el hacer se convirtió en algo que yo prácticamente le rendí un culto al hacer. Me dediqué a hacer y yo era exactamente lo mismo. Yo era un joven tratando de ingresar, de hacer como el chico que van a ver ustedes en un pedacito de esa película, tratando de insertarme en un mundo y encontrando que el mundo no se deja insertar tan fácilmente. Pasamos un ratito. Un aplauso por el gerente general. Jóvenes, quisiera hacer hincapié sobre el asunto de la puntualidad. Tú eres nuevo, ¿no? Puntualidad y dedicación. Suerte. Los queremos acá bien despiertos y llenos de energía. Para lo cual les recomendamos levantarse temprano, darse un buen baño y venir acá inmediatamente. Así con la niña esa de la canción que dice: se levanta la niña a las 6, cuando llega la madrugada. Bueno, el episodio de Mercadotecnia formaba parte de un largometraje que se llamó Cuentos Inmorales, y el que yo realicé trata sobre este joven que asiste a este curso, para unos cursos que se llamaban motivadores y autoimpulsores, para crearles una especie de energía para que salieran a vender, y en tono un poco de comedia urbana. El curso, claro, no termina dándole las armas al personaje para lograr su objetivo. Y termina él, de nuevo, un poco tirado en una cama, sin trabajo, al final. Cuentos Inmorales fue una película muy exitosa el año 78, fue muy exitosa de crítica, eran 4 episodios, uno dirigido por Lombardi, uno dirigido por José Carlos Huayhuaca,
y el tercero por José Luis Flores Guerra. Tuvo éxito de público, tuvo cerca de 780.000 espectadores, que era una cifra importante en esa época, y marcó un momento de la industria cinematográfica peruana. El siguiente trabajo que yo realicé fue escribir el guión de una película, otra película de Lombardi que se llamó Muerte de un magnate, sobre el episodio del asesinato de Banquero. Y fue otra película que también resultó teniendo una receptividad importante, y entonces la década del 70 terminó con un cine peruano naciente pero exitoso. Dentro de ese contexto del año 80, de la década del 80, yo propongo una película un poquito diferente. Es una película que busca no ser, digamos, una reflexión sobria, seria, sobre problemas sociales, sino que queriendo mantener este vínculo vivo con el espectador que había tenido el cine, de generar respuesta del público, de llevar multitudes a las salas, me propone la empresa para la que trabajo hacer una película que sea, digamos, comercial, y diseño una aventura policial, pero ambientada en un contexto peruano, que narra la historia de un delincuente que resulta envuelto en un delito a pesar suyo, sin querer, y son las vicisitudes de verse envuelto en esa situación. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Se quema el depósito! ¡Agua! ¡Agua! ¡Traigan agua! ¡Se quema el depósito! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¿Qué pasó? ¿Cómo mierda se incendió? Llega el fuego al depósito y volamos todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu ahijado? ¡La camioneta de Lucy! ¡Apaguen eso! ¡Dile al cura y tus amigos que vengan! ¡No te dije! ¡Alcánzalos, Toño! ¡Cureca, chamico! ¡Pon los fierros en la camioneta, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo también voy. ¿No vas a ningún lado? Sí, déjame ir. Yo se lo traigo. Está bien, sube. ¡Pero, papá! ¡Déjalo ir, te digo! Película de acción en donde en esta escena hacia el final se concentra un poco la dinámica. Yo voy a percibir después, cuando hago 3 o 4 películas, que las persecuciones comienzan a convertirse en leitmotivs de mis películas. Nunca, en ese momento no entendí muy bien, pero aquí comienza una persecución y en la siguiente que vamos a ver hay otra persecución y en la siguiente que es
el bien esquivo hay una persecución y la persecución se convierte en una especie de tema que he tratado también de entender. Y así como la idea del hacer y sus consecuencias, el escapar ha aparecido como un tema en gran parte del trabajo que he hecho. Entonces comienzo a percibir de repente la articulación de dos ideas, el hacer y saber cuál será o no saber cuál será la consecuencia del hacer, y el escapar de algo. Hacer y escaparse de algo, no sé de qué, pero todos escapan de algo y corren solos o en pareja. La década del 80 es una década bastante prolífica para el cine peruano, se hace mucho cine, se produce en la primera mitad películas además importantes que tienen reconocimiento internacional, concursan en festivales. Gregorio del grupo Chasqui, La ciudad y los perros de Inca Films, basada en una novela de Vargas Llosa. Malabrigo, que es la primera película la segunda película de Chicho Durán. La fuga, que es el 87. Hay La boca del lobo, el 88, que es una película importantísima, Francisco Lombardi. El 89, Juliana. Una década importante para el cine peruano. Pero ya, digamos, todo el problema económico, la enorme crisis económica que se ha ido construyendo, sobrepuesta sobre el terrorismo, han ido creando una situación un poco insostenible. Las salas de cine comienzan a cerrar y dentro de este panorama se ha formado una asociación de cineastas a la cual yo le tengo un enorme respeto, convocados para un primer seminario. Deciden los cineastas configurar la Asociación de Cineastas del Perú. Es uno de los gremios artísticos más exitosos que yo he conocido y al que yo le debo mucho. Yo fui miembro fundador, o sea que de nuevo participé un poco de la historia fundando esta asociación. La asociación se dedicó a trabajar por la preservación de la legislación, trabajar por nueva legislación, defender al cine frente a una serie de problemas y de crisis y de amenazas. Y la asociación con el tiempo resulta un factor fundamental en la existencia del cine peruano en el país. Por un lado, esta primera ley y este gremio que se organiza y consigue mantener una política orientada al fomento del arte cinematográfico, cosa que después a veces han reprochado los gremios de otras áreas artísticas que reclamaban que por qué el cine tenía los privilegios que tenía, por qué habían premios, por qué habían exoneraciones tributarias, por qué había exhibición obligatoria. Y como, por ejemplo, los del teatro, los músicos o los literatos, los gremios son siempre difíciles, todos los gremios, una acumulación de egos un poco poderosos, pero no sé cómo el gremio de los cineastas logró limar esas rivalidades que suelen acabar con los gremios artísticos y trabajamos, digo, porque fueron mucha gente que se incorporó y durante 20 años, desde el año 77 que se forja hasta el 96 que se diluye, trabajó intensamente por la preservación y por la existencia. Si hoy hay cine peruano y un joven hoy día puede producir su largometraje, tal vez no lo sepa, pero se lo debe a la labor de esa institución que digo, respeto muchísimo y que merecería también un rescate y un reconocimiento. El 25 de diciembre del 92, el día de Navidad, se publica en el Diario El Peruano una ley que deroga la ley 19327. La ley que había permitido la existencia, que había fomentado la inversión, que había permitido que las empresas recuperaran dinero de esa inversión, que los cortos ganaran dinero, que los largos ganaran dinero y que había permitido la existencia ante una nueva concepción económica y política. En el año 92 es derogada la ley y el cine se queda un poco en el aire porque el cine en el mundo existe solo por apoyo estatal. Sin apoyo estatal el cine es muy complejo y necesita de una red de gremios, de financiamiento, de empresas, de Estado, para producirse. Es muy distinto a la producción literaria o la plástica o cualquier otra. Necesita de un soporte muy grande y eso se desbarata con la derogatoria de la ley 19327 y el gremio, se enfrenta a esta situación que amenaza con la desaparición del cine peruano. De nuevo las coincidencias, estas históricas que estoy tratando de retratar entre mi desarrollo profesional dentro del cine y la historia, resulta que ese año 92 en que se deroga, estoy de presidente de la Asociación de Cineastas.
Por lo tanto, me enfrento con este problema y tengo que encontrar con la directiva y con el gremio completo una solución. Nos embarcamos durante 3 años tratar de encontrar fórmulas que se adaptaran a un contexto político, económico distinto. Ya no podían haber exoneraciones tributarias, el concepto del comercio ya no permitía obligar a alguien a vender un producto, como sí había sucedido durante el gobierno militar y la década del 80. Entonces ya las formas de estímulo para el cine no podían darse el año 90. Entonces había que imaginar nuevas y se dedicó el gremio entero a elaborar proyectos. Y esa década es la década de la legislación. Se elaboran una cantidad de proyectos de ley para tratar de afianzar, encontrar formas de que el Estado pueda seguir colaborando con la industria. Y se desarrolla una ley que presenta Luis Enrique Tora al Congreso, un anteproyecto diseñado durante esa gestión en la Asociación de Cineastas, que se entrampa en las comisiones, como suelen entramparse las leyes, los mecanismos de promoción, los mecanismos de financiamiento. Se propone un fondo de financiamiento que extraiga dinero de la publicidad, de las películas, que extraiga un porcentaje de las utilidades que las distribuidoras de cine norteamericanos, las remesas que envían al exterior. Hay una serie de propuestas para crear un fondo, porque como ya no pueden haber exoneraciones tributarias, hay que encontrar una forma de financiar el cine. Todas son rechazadas, todas, digamos, entran en contradicción con intereses que son fuertes. Las distribuidoras norteamericanas no van a permitir la existencia de una ley que produzca eso. Me toca tener el único contacto que he tenido yo con el Estado norteamericano, en el que, digamos, es un pequeño momento histórico mío, porque siendo presidente de la asociación me llaman de un estudio de abogados y me dicen que hay una persona que quiere conversar conmigo y voy con la vicepresidenta al estudio, me hacen pasar a una oficina y me encuentro con Steve Solow. Steve Solow es el presidente del Motion Picture Association de los Estados Unidos, una entidad enormemente importante, es la entidad que maneja el cine en los Estados Unidos, agrupa todas las empresas, los estudios, los directores y toda la maquinaria norteamericana de producción. Es evidentemente una institución poderosísima, es la que ha permitido que el cine norteamericano monopolice la exhibición de cine en el mundo. Y bueno, tengo al presidente sentado y me invita a sentarme y sin que yo pueda hablar mucho, me dice: mire, señor Tamayo, he venido en un avión hace 2 horas y me voy dentro de 3 y solamente he venido a decirle que no vemos con buenos ojos la promulgación de leyes que van a quitarle dinero a las empresas de distribución norteamericanas que trabajan acá y funcionan de acuerdo a las leyes peruanas. Entonces era como una especie de... Yo le dije, bueno, le agradezco que haya venido, pero será el Congreso peruano el que decida lo que pasará con la ley y los mecanismos de fomento del cine peruano. Efectivamente, bueno, ejercieron seguramente una presión importante. En el Congreso se fue diluyendo el proyecto y finalmente casi desaparece. Y el año 95, por gestión de un ministro de Educación, que fue Jorge Treyes, por amor al cine, por afición al cine y sabiendo de que no puede haber un país sin cine, promulga el gobierno de Fujimori en el año 95 la segunda ley de promoción cinematográfica, que tiene por número la 26370, que es la que crea el mecanismo con el cual funcionamos hoy día. En vez de exoneraciones tributarias, premios, dinero en efectivo, concursos en que pueden presentarse los proyectos y las películas y recibir, en realidad son subsidios bajo digamos, el nombre de premios a la cultura cinematográfica. Y esa es la ley que nos rige ahora. Eso permite la supervivencia. Durante 3 años casi no hay cine, y sin embargo en ese periodo entre el 92 y el 95, en el que no hay forma de encontrar financiamiento y mecanismos para que el cine sobreviva, un productor se me acerca y me propone hacer un largo con dinero alemán. Es una película que se llama Anda, corre, vuela, y que es el final de una trilogía de 2 películas anteriores que han tenido mucho éxito. Una se llama Gregorio, la otra se llamó Juliana, hechas por el grupo Chasqui. Películas muy duras sobre la infancia en el Perú, películas sobre niños en condiciones de marginalidad y de pobreza, que salen adelante por su propio esfuerzo, y las películas retratan lo que ha sido el Perú seguramente en largos periodos de su historia,
una realidad durísima contra la que a veces no parece haber una salida. Y estas dos películas muy buenas del Grupo Chasqui son un reflejo, un retrato de esa realidad. Y el productor, que es un suizo de esas dos, decide hacer una tercera parte con estos dos niños que ya han crecido, ya se han convertido en jóvenes y quiere ahora colocarlos en el contexto del final del terrorismo. Y la historia, el guión escrito por el poeta José Watanabe, extraordinario poeta y persona, relata las vicisitudes de estos dos muchachos que son confundidos con terroristas y son perseguidos en medio de su propósito de lograr una especie de sueño de supervivencia para ellos dos y un grupo de niños con los que ellos conviven. ¡Crazy! ¡Juliana! ¿Y dónde están los demás chicos? ¡Cerca de la zona! ¡Avisen a Mendiola! No es común el cine histórico en el cine peruano y yo creo enormemente en la importancia del cine histórico como forma de, digamos, retratar cinematográficamente la identidad e intentando hacerlo a una película del año 2000 que es El bien esquivo, una película que yo valoro mucho en mi carrera y que vamos a ver ahora un extracto. El Perú, 1618. ¡Una más! ¡Otro el diablo! ¡Una cabeza más y nada! El abismo llama al abismo. Sepúlveda conspiró. Tuvo dos socios. Un español, Caracedo, muerto también en la Brega, y un mestizo, al parecer soldado del rey y por la vestimenta descrita con estancia en Flandes. Necesito la prueba, madre. La prueba de que soy quien soy. Hijo de algo. Un hombre acosado. Eso he venido a buscar desde España. Ella quedó aquí. Ella Es india. una mujer sola. Una época violenta e intolerante. ¡Nadie sale de sus celdas! ¿Por qué los escondías entonces? ¿Quién te ha instigado? Nada de lo que he hecho es blasfemo, madre. Moriré pronto. Di el alto en nombre del rey y no hubo respuesta. ¡Lo mataste!
Diego Berti, Jimena Lindo, Orlando Sacha, El bien esquivo. Una película de Augusto Tamayo. En esta película... Gracias. Gracias. En este caso, es un hombre que está buscando su identidad. El personaje que interpreta Diego Berti es un personaje que regresa al Perú. Él es mestizo, hijo de un capitán español y de una india peruana. El padre se lo ha llevado a España a criarlo y en un momento dado los hermanos lo botan de la casa, lo llaman bastardo y le dicen que no tiene derecho a las propiedades. Él, que se siente un español, como se deben haber sentido todos los mestizos en ese momento, y con todas las dignidades, además de las dos noblezas, porque la madre también tiene una nobleza incaica, orgulloso y un tanto atravesado de carácter, decide venir al Perú a buscar un documento que él pruebe que es legítimo. Él tiene la certeza de que no es bastardo, condición de ilegitimidad que en 1600 determinaba totalmente el destino de las personas y los derechos a los que tenía acceso o no. Entonces viene a buscar un documento y la historia es la búsqueda de ese documento y a través de la búsqueda de ese documento en realidad retoma unas raíces que son las de él, busca a la madre como un camino para encontrar el documento y claro, la encuentra, interpretado extraordinariamente por Delfina Paredes, en ese ambiente de creación, de forjación de la nacionalidad, de forjación de la identidad, de lo que somos, en consecuencia de ese mestizaje un poco conflictivo, pero finalmente existente y real. Ahí Diego Berti, bueno, vive su drama personal. Entonces es la historia de un personaje que vive su propio conflicto porque el documento se le esquiva. La idea detrás es de que detrás de toda búsqueda hay siempre una frustración. La búsqueda es una especie de dinámica en dirección a algo, pero el llegar generalmente es complicado. Y ese es el tema de las tres películas. La búsqueda de algo que me defina, que finalmente no termino de alcanzar. De ahí el título que me pareció uno de los aciertos de la película, extraído de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. De ahí saqué el término del bien esquivo y me pareció un título que resultaba altamente expresivo del concepto de la película y de las tres películas que van a venir después, en donde termina evidentemente, digamos, sin alcanzar el documento, sin alcanzar el reconocimiento, uniéndose a una monjita que también vive en marginalidad, porque es una monjita que ha desarrollado una vocación literaria en un convento que lo reprime, porque las monjitas no pueden estar escribiendo cosas raras, y entonces es censurada y investigada por el padre censor para ver si no está escribiendo cosas raras, y entonces estos dos marginales, este mestizo al que no se le reconoce nada, pero tiene esta carga de orgullo resentido, y esta monjita frágil, pero que no, a pesar de que se le conmina que abandone la literatura, dice que no puede, que para ella la literatura es todo, se ha formado bajo un abuelo que la ha rodeado de libros, y lo único que tiene sentido para este pequeño, frágil personaje, pero en el fondo fuerte, es escribir. El personaje de Una sombra al frente tiene más bien como dialéctica dramática el hecho de que él más bien tiene una incapacidad de comunicación. Él también está escapando, y ahí voy encontrando tal vez lo que como síntesis siento que ha sido mi experiencia de aprendizaje, no solo como cineasta, sino como persona en estos 40 años de cineasta. Los temas que van saliendo en los trabajos que uno hace le permiten a uno entenderse un poco. Tal vez no en el momento en que uno los hace, pero cuando los mira con cierta perspectiva. Y entonces el personaje de Una sombra al frente también está escapando. No de la manera a la correteadera como los otros, pero está escapando de las relaciones, está escapando del afecto de los hombres, está escapando por alguna razón de la empatía con los demás, por una razón de carácter o por lo que fuere. Entonces eso genera un poco el conflicto del personaje, en el cual vamos a ver un extracto. Ya que nuestra misión se dirigía a una exploración por tierra, y con el tiempo indispensable, pues el estudio perfecto de un río como este es labor de algunos años.
y las órdenes que tenemos recibidas nos conceden solo algunas semanas. Carajo, qué calor, ¿no, ingeniero? No tanto como el que sufriremos dentro de 2 meses, don Abel. ¿Tanto tiempo va a tomar el trabajo, ingeniero? Las labores han comenzado con mucho entusiasmo, aunque con algunos enfermos. Y todos nos sentimos dispuestos a realizar los mayores esfuerzos para que nuestros trabajos resulten útiles. Me acompañan el ingeniero Rodolfo Rodríguez, don Abel Ortiz, jefe de campamento, Gumersindo y José Riveras, auxiliares, los operarios Valentín Vizcarra, Marcos Velarde, Damaso Tapia, y los infieles Quinchúa, Mariano y Cocobolo. ¿Un par de meses, ingeniero? No nos adelantemos. Veremos órdenes de Lima. Ha habido cambio de ministro, usted sabe cómo es eso. ¿Qué mierda pasó? Cuando estuvimos aquí hace 3 meses todo parecía normal. La fiebre. Y la tercera película dentro de este ya universo final de la década del 2000 es, en mi caso, La Vigilia, que es de nuevo un hombre igual. Y además, en cada una de las historias, evidentemente, hay una contraparte femenina, es un personaje que a su vez tiene un conflicto, una situación especial con una mujer, armando parejas en cada una de las películas. Y La Vigilia termina ese grupo de películas donde a través de un personaje se busca expresar el contexto. En este caso es una situación un poco complicada en la que un profesor universitario que vive un poco aislado, metido en su casa, entregado a sus ocupaciones académicas, se le mete una mujer, una chica lumpen, delincuente que está huyendo de alguna amenaza y se produce una convivencia durante una noche entre estos dos seres completamente distintos.
dos mundos opuestos. Segunda huevada que yo quiero. ¡Puta carajo, está loca! ¡Corre! Stephanie Orue, Gianfranco Obrero. La Vigilia, una película de Augusto Tamayo. Y así como comencé joven, en el año 72, ahora puedo colaborar con la formación de los cineastas jóvenes. Una película ligera, entretenida, y que, bueno, me coloca aquí, en esta fecha, a los 60 años, después de 40 años dedicados al cine, consciente de estos temas que así quedan medio no resueltos, sobre el hacer, sobre el escaparse y sobre la búsqueda de algo, y que seguirán siendo, supongo, consciente o inconscientemente, temas de los proyectos que preparo y que confío que podré realizar en el futuro. Me gustaría ahora de repente tal vez conversar con los que quieran hacer alguna pregunta. Hay dos preguntas que quisiera hacer. La primera es, ¿qué sientes como director y como persona el estar y ser tan representativo en estos 40 años de historia del cine? Y pues bueno, viendo los pequeños fragmentos de las películas en las que has participado, ver como la evolución del mismo, ¿no? No solamente por lo que contabas de cómo comenzaste a hacer cine, de una manera, digamos, experimental, sino también por la evolución de la tecnología. Sí, bueno, me ha tocado la suerte, como dije al principio, el privilegio de haber acompañado estos 40 años. Entonces he vivido sus desarrollos, sus problemas y sus progresos y sus cambios. Ha habido enormes cambios tecnológicos, ¿no?, a los que ha debido uno que adaptarse. El cine, como en general la tecnología contemporánea, cambia muy rápidamente, entonces eso implica la adaptación, la adecuación a nuevas formas. El que no lo hace, en realidad, difícilmente puede continuar en el medio. Digamos, el haber acompañado esa transformación, ese desarrollo, el haber visto la creación de este mundo cinematográfico peruano, para mí es una experiencia invalorable, ¿no? Yo tengo que agradecer una suerte de haber podido participar de ese proceso, de ese fenómeno, de todo lo que eso me ha dado, de lo que he aprendido, y gracias a eso, bueno, me convertí además en hacedor de otras cosas. Me convertí en profesor de cine, me convertí en autor de libros de cine, fui dirigente gremial, aporté a legislación cinematográfica. Entonces he convertido el cine en una presencia absoluta en mi vida. He tratado de hacer todo lo que se puede, he sido productor, guionista, director, editor, director de arte, he hecho publicidad, he hecho videos, he hecho documentales. Entonces he tratado de extraer, de exprimir de la capacidad que en algún momento desarrollé, todas las posibilidades que el medio audiovisual tiene, acompañar ese desarrollo con el desarrollo de ese medio en el Perú, acomodarme a esa realidad y tratar de estar, digamos, a pesar de los 40 años, todavía vigente y pensar que todavía tengo un futuro como realizador. Yo he asumido esto como una actividad, como una profesión, como algo a lo que me dedico, y la gratificación entonces está en seguir haciendo y pensar que, bueno, todavía puedo, tal vez en otras funciones, ahora produciendo para otras personas o volviendo tal vez a emprender algún proyecto personal, pero reitero, mi sensación en este punto es de enorme
gratitud a las fuerzas que lo permitieron y de privilegio de haber vivido esta etapa del cine peruano. Cuando se comenzó la conversación, hablaste de las facilidades que había en ese momento en cuanto, digamos, gubernamentales para hacer cine, que creo que, si mal no escuché, era como los descuentos a algunas empresas que apoyaban el cine, y terminaste la frase diciendo que hoy sería imposible. ¿Por qué crees que hoy sería realmente imposible de pronto emprender un proyecto por el estilo? Imposible no, pero digamos cada momento y cada contexto político, económico va creando unas condiciones distintas, ¿no es cierto? Hay un concepto de las cosas distintas y las leyes de cine en todo el mundo, porque el cine en el mundo solo existe porque hay leyes de apoyo estatal. Y las leyes en los distintos países, bueno, cada una responde a su propia realidad y va encontrando la forma. En la Argentina, por ejemplo, hay un fondo de 40 millones de dólares, lo que les permite producir 100 películas al año, y ese fondo se nutre de derivaciones de impuestos, de una serie de actividades, la televisión, la publicidad. Ahí han logrado lo que aquí no se ha podido lograr. En Colombia es distinto, en Europa ha habido un enorme apoyo, ahora que están un poco en crisis, ese apoyo al cine ha decaído. Pero cada circunstancia, y eso es lo que el gremio activo ha permitido, que, repito, yo tengo que reconocer la enorme valía del gremio de cineastas, es que permanentemente ha estado un poco midiendo las condiciones del contexto, encontrando lo que era adaptable, lo que era aceptable en términos de lo que el Congreso iba a aprobar, o de que el gobierno iba a aprobar, o de lo que era posible conseguir políticamente. Y no, nada es imposible, pero digamos regresar, por ejemplo, hay países que tienen cuota de pantalla, que es que se reservan pantallas de las salas de cine privadas para películas nacionales. Aquí no se ha podido conseguir eso nunca, no ha habido la decisión política y tal vez, bueno, no hay el concepto económico de poder imponerle a la sala de cine el que reserve funciones para el cine peruano. No se ha logrado hasta ahora, ¿no? En la ley anterior había exhibición obligatoria, eso se derogó, y ahora hay que negociar directamente con las salas. El éxito de algunas películas peruanas recientes, ha habido dos exitosísimas, descomunalmente exitosas, una de ellas irrepetiblemente exitosa, que se llama Sumare, ha cambiado, las cosas van cambiando, ¿no? Hasta hace un año yo pensaba las películas eran estas cosas íntimas, un poco extrañas, llevaban poco público al cine. Yo pensé que habíamos entrado en un momento, claro, de un cine muy personal, pero desconectado del público. El público masivo no quería ver esas películas, solo, digamos, un grupo muy, digamos, sofisticado de espectadores que no pasaban pues de 3.000, 4.000, 5.000 espectadores. Y yo pensaba que esa era un poco nuestra realidad o la que íbamos a enfrentar los próximos años, y de repente aparecen dos productos cinematográficos con otro concepto, con otra idea, con una capacidad de convocar una cantidad enorme de público, tienen un éxito impresionante, ya están produciendo 2 o 3 secuelas o productos parecidos, ha inspirado a otros, inmediatamente se presentó otra película exitosísima que tuvo 700.000, 800.000 espectadores, que el cine peruano no tenía desde la década del 80. Entonces, así, súbitamente, por la aparición de un hecho que nadie, digamos, previó o controló, la situación ha cambiado y ahora estamos en una nueva. Entonces implica un nuevo, digamos, ajuste, una adaptación a unas circunstancias distintas. Entonces, eso no es tan fácil, ¿no? Porque uno va como encarrilando las cosas, va creando la estructura de la empresa para cierto tipo de producción, va desarrollando proyectos dentro de cierto estilo de proyectos, pensando que eso es lo que va a ser permitido o que va a encontrar financiamiento, y de repente la cosa en los últimos 3 meses ha cambiado, ¿no? Entonces, no, nada es imposible. El gobierno de repente cambia o decide apoyar al cine por alguna razón y apoya una cuota de pantalla o cualquier otro mecanismo que existe en otras partes del mundo, y cada circunstancia, bueno, permitirá un tipo de cine, y yo lo que espero o lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que dentro de esa variable y cambiante realidad, los cineastas peruanos han conseguido adaptarse y sobrevivir y tener éxitos de crítica y de público y de festivales y de elites y de masas. Entonces creo que ese es un resultado positivo para el cine peruano, una amplitud de objetivos, una amplitud de resultados, una amplitud de géneros y de tipos de películas, cada uno haciendo la que quiere, la que le provoca y encontrando buenos resultados que
que el público, los festivales o el grupo más bien erudito de aficionados a un cine más artístico le permite, ¿no? Entonces, yo confío en que esa capacidad de ajuste, esa perseverancia, esa determinación, esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad para resistir los problemas va a perdurar y que el cine peruano irá construyendo un futuro, espero que optimista y positivo. Y en la literatura le van diciendo demasiadas cosas innecesarias. Son dos artes igualmente maravillosos y que yo disfruto. Uno le ofrece al espectador una experiencia más concreta, más condensada, más intensa, más rápida y más múltiple porque apela a distintos sentidos, al oído, a la vista. En cambio la literatura juega de otra manera, ¿no? Va creando una relación afectiva, va uno entrando en un mundo a través de la palabra, uno también goza con el lenguaje y la forma como el escritor usa el lenguaje para crear el mundo. Son dos experiencias distintas. El cine sí involucra más códigos, la literatura es escritura, tiene su enorme valor y a veces lo que produce un libro no lo produce una película y a la inversa, ¿no? Hay experiencia que tengo yo con un libro que es intensa y fuerte y además con el libro uno establece una relación a veces larga y cuando termina la lectura de una novela es como si uno perdiera un mundo, perdiera una especie de familiares o de gente con los que ha convivido. La película es mucho más, es una experiencia más condensada, más intensa y claro, a un público de hoy acostumbrado a un vértigo de las experiencias, claro, la lectura a veces se le hace pues un poco larga, en cambio la experiencia condensada del cine. Los Miserables que lo pasaron al cine, en el cine lo pasaron esa obra, ahí también se vio cómo pone una parte de ópera para no hacer tan fuerte la película, que era muy fuerte. Y además en el cine se puede ver teatro, música, todo. Sí. No, el cine es un arte completo. Bueno, creo que tenemos que terminar. Muchas gracias.